Hola jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Eh, en la anterior clase ya hemos estructurado, vamos a decir, lo que será el trabajar con ustedes en esta materia de educación en salud. No se olviden que en la mañana pasábamos hasta hace 2 semanas atrás, o una, es decir, lo que es participación comunitaria. Les comuniqué que me han avisado ni siquiera muy formalmente, eso significa que no es recibido en forma escrita de parte de nuestras autoridades la resolución del Consejo Facultativo donde diga que al haberse anulado la malla de nuestra malla curricular, la materia de participación comunitaria, se divide la materia de educación en salud en dos grupos, porque es numeroso primero. Y porque yo era también el docente de la otra materia que se ha eliminado. Entonces, sin embargo, ya hemos hablado la vez pasada de que en el turno de la mañana estamos pasando con los estudiantes que comienza su apellido con la letra A y termina el primer grupo con la letra L. Hoy día, en la mañana, tenemos esa cantidad de estudiantes que son 130, que son 65 aproximadamente. Bien, hemos estado revisando el uso de los medios, ¿no es cierto?, para este proceso de educar en salud. Vuelvo a reiterarles, y quizás no sea la última ni la penúltima vez, en decirles que ustedes, al seleccionar el medio que van a utilizar para ir a educar en salud a la comunidad, tiene que ser una elección pensada en varios aspectos, que debe considerarse diferentes aspectos que permitan que este proceso de educar en salud a la comunidad tenga el éxito que queremos. Hasta hoy, desde hace 40 años atrás, que se ha comenzado a educar en forma más intensa y en forma más programada, vamos a decir, a la comunidad, los resultados no son como los que hubiéramos querido. Si bien se ha reducido la tasa de mortalidad materno-infantil, por ejemplo, no se ha reducido de tal forma que nos saque en el contexto internacional del país que deja morir más a esas mujeres embarazadas y a sus niños menores de 5 años. Y son 40 y más años que estamos educando, educando y educando. Posiblemente la estrategia no sea la más adecuada. Por eso que no tenemos los resultados que quisiéramos, ¿no es cierto? Pero debo decirles, mis queridos jóvenes, que se ha hecho el esfuerzo. Todo el personal de salud desde hace 40 años está involucrado en este proceso de cambiar las conductas que tiene nuestra gente en el área rural sobre todo. Hay muchas costumbres que nos amarran en el avance de superar estos problemas de salud. Hay muchas tradiciones antiguas, muchas costumbres antiguas que ahí están jalándonos hacia atrás. Y ustedes, nosotros que estamos en este proceso de querer cambiar, hacemos el esfuerzo suficiente y necesario. Invertimos nuestro tiempo. Se invierte mucho dinero en querer cambiar esas conductas, esos comportamientos que tiene la comunidad.
o no nos quieren oír porque prefieren estar en el pasado, o nosotros no somos muy buenos para generar cambios, para producir esos cambios que queremos. Y eso lo hemos hablado un poco, o lo vamos a hablar un poco con ustedes en una materia del tercer semestre que se llama Políticas y Estrategias de Salud. Hay algo que frena este avance, ¿no es cierto? ¿Serán las políticas que se dan en el gobierno actual o en los gobiernos anteriores que prefieren mantener a las comunidades desinformadas o que no reaccionen porque les conviene a nuestros gobernantes, a todos los gobernantes, tener un pueblo sumiso, enfermo, vamos a decir, para después, estoy gastando en salud, he comprado tantos medicamentos. ¿Será para eso que preferimos tener mucha gente enferma, muchos niños desnutridos, muchas muertes de mujeres embarazadas? Es una lógica que habría que pensar, ¿no es cierto? No somos muchos, apenas llegamos a 11 millones de habitantes. Por kilómetro cuadrado, apenas hay una persona. Cuando dividimos nuestros habitantes por los kilómetros que tiene nuestro territorio, somos un país deshabitado, vamos a decir. Podríamos hacer mucho más, ¿no es cierto? Bueno, o quizás estamos escogiendo mal las herramientas que utilizamos. Por eso, la selección del medio que vamos a utilizar para educar en salud tiene que ser la mejor, la más apropiada. Quizás tenemos ese problema, ¿no es cierto? De querer ir a educar con data display, con televisor, y llegamos a un lugar, a una comunidad donde no hay ni siquiera luz. Y nos volvemos, pues, porque todo nuestro material estaba para utilizar en ese medio. Hemos perdido nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Y hay algunas otras cosas, ¿no es cierto?, que hemos visto que cómo dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y está en nuestro terreno alguna dificultad, en el terreno de los que promocionamos la salud, que no estamos listos, no estamos preparados para educar en salud, que estamos más pensando en cómo vamos a curar la salud. No la salud, cómo vamos a curar a los enfermos. Esa es nuestra prioridad. Y no me digan que no, queridos jóvenes. Así nomás es. Ustedes han pensado que van a estudiar enfermería para sanar a los enfermos, para curar a los enfermos. Entonces, cuando tengamos que pensar en la selección de nuestro medio, tenemos que considerar varios aspectos, como ser dónde vamos a realizar nuestra actividad educativa. ¿Dónde? ¿En la casa de una persona que vive en una comunidad alejada? ¿En un ambiente donde se van a reunir? ¿En el sindicato, por decir? Si es que la comunidad tiene un ambiente de la junta de vecinos que nos permite reunir con 5, con 6 madres o familias. ¿O vamos a ir a una escuelita a dar una charla sobre el uso del agua, del lavado de manos, por decir? Entonces es bien importante saber dónde vamos a dar nuestra charla. Y les reitero, mis queridos jóvenes, no estoy hablando de una conferencia magistral en un lugar, en un auditorium tremendo, ¿no? Y ustedes bien elegantes para dar
una conferencia magistral sobre un tema especial de salud o de enfermedad. Estoy hablando de una charla. Ustedes van a ir a charlar, mis queridos jóvenes. ¿Cómo hacen desde la mañana? Cuando se levantan de la cama. Buen día, papá. Buen día, mamá. Y comienzan a charlar. ¿Cómo han descansado? Voy a ir a comprar el pancito. Ya está el agua hirviendo. Tenemos lechecita, tecito. ¿Qué hay para el desayuno? Charlar. Tenemos que bajarnos de ese pedestal que a veces mentalmente creamos. Y, no, yo soy pues enfermera, yo soy doctor, yo tengo un conocimiento tremendo. Cuando hemos dicho que la educación en la comunidad tiene que ser una educación participativa, horizontal, donde todos enseñamos y todos aprendemos. Efectivamente, nosotros, el equipo de salud, quien va a ir a dar la charla, tiene mayor formación sobre el tema. Pero no lo ubiquen sobre un pedestal donde digan, no, yo soy el único que sabe. No. Ya hemos dicho, la comunidad tiene una información ancestral de hace siglos pasados sobre la salud y sobre la enfermedad. Y cuando conozcamos qué piensa la comunidad sobre la salud y sobre la enfermedad, vamos a poder encaminar mejor nuestro diálogo con ellos, nuestra charla con ellos, porque estamos hablando de interculturalidad. Ustedes, mis queridos jóvenes que estudian la carrera de enfermería, tienen una cultura académica de la Universidad Mayor de San Simón, que reciben mediante la formación con sus docentes, ¿no es cierto? Una cultura académica, universitaria. La comunidad tiene una cultura ancestral, tiene una cultura propia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrelazar a esas culturas, esos conocimientos que tiene la comunidad y el conocimiento académico que tienen ustedes, con respeto, ¿no es cierto? Entonces, el dónde voy a dar la charla es importante, mis queridos jóvenes. Y ustedes tienen que estar preparados para donde sea en la comunidad. Ya será en la casa de una señora que está embarazadita, ya será en la casa municipal. Siempre hay en el municipio un pequeño ambiente donde se realizan las reuniones. Ya tendrá en la casa, no sé, pues en el ambiente que tiene el sindicato, la OTB, un ambiente donde entre más de 10, 15 personas. Y no esperen tener una audiencia tremenda, ¿no? Porque como les he dicho, no van a ir a dar una clase magistral, una conferencia magistral, van a dar una charla participativa, explicativa. Entonces, el medio que voy a utilizar tiene que pensarse en eso. ¿Quiénes van a participar? Es otra de las cosas que tienen que preguntarse ustedes. ¿Dónde voy a dar uno? ¿Y quiénes van a participar? Porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, ir a dar una charla a los maestros de la escuelita que a un grupo de mamás de la comunidad. ¿O será lo mismo?
a unos maestros, maestras de la escuelita o a unos padres de familia? ¿Qué dicen ustedes? Claro, es diferente, ¿no es cierto? Los maestros, los profesores tienen una formación profesional. 4 años, hasta 5 años han estado formándose para ser profesores, docentes, maestros. Incluso ellos tienen más formación que ustedes. ¿Cuántos años estudian ustedes? 2, ¿no es cierto? La mitad de lo que estudia un maestro. A respetar, entonces. No vayan ustedes a querer dar una charla a los maestros, porque la formación de los maestros de una escuelita o incluso del kinder en educación es mayor que la de ustedes. Imagínense. Es importante saber quiénes van a participar. Si van a participar los docentes de la escuelita, ustedes tendrán que irse bien preparados y hablar bien, ¿no es cierto? Están yendo a hablar con profesionales de la educación y tendrán que ir con buena presencia, ¿no es cierto? Como van los profesores cuando van a dar la clase. Pero es diferente si ustedes van a ir a dar a un grupo de mamás. Hasta la actitud tiene que ser diferente. Si ustedes van a ir a dar, como les digo, a un grupo de profesores una charla, la actitud es diferente. Un respeto especial. Mientras que con una mamá ustedes tienen que ir a charlar. Un respeto más amistoso, vamos a decir, ¿no? Una empatía más llevadera para ustedes. Porque eso tienen que hacer. Charlar con las mamás, hablar con las mamás, preguntarles qué es lo que saben sobre la lactancia materna. Ellas saben mucho. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Por qué es importante la lactancia materna? Entonces, el dónde es bien importante. En una escuelita con los maestros, hay que presentarse bien, tener un buen vocabulario. Con nuestras mamás incluso vamos a poder hablar como hablan ellas, ¿no es cierto? Si sabemos hablar su idioma en quechua, pues conversamos con ellas, charlamos con ellas. Entonces, el dónde es bien importante, mis queridos jóvenes, y ustedes no tienen que olvidarse de eso. ¿En quiénes vamos a participar? ¿Qué medio voy a utilizar? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuántos van a participar? Porque no es lo mismo dar una charla a 10 parejas o a 5 parejas sobre los métodos de planificación familiar, por ejemplo, o a un grupo de mamás que están embarazadas, 3, 4, hasta 5 mamás que puede haber en nuestra comunidad que están embarazadas. O a 2, o a 1. ¿Cuántos? Tener un material, un medio especial para trabajar con un grupo chiquitito. Pero si van a ir a dar la charla a una escuelita, por decir, sobre el lavado de las manos con los niños, entonces tendrán que pensar en un medio mucho más grande, ¿no es cierto? En un televisor o un data display que tenga una pantalla más grande para poder mostrar imágenes. O desarrollar actividades prácticas en el lavado de las manos, en el uso del agua. Tener un bañador, su baldecito con agua, su jaboncillo y hacer una demostración de cómo se puede realizar un buen lavado de manos.
¿Cuántos participantes? Es bien importante. Incluso para ustedes, para que cuando tengan que hablar. No es lo mismo hablar con 5 o 10 personas que tener un auditorium grande, con 20, 30 y tendrán que hablar un poco más fuerte. Entonces, ¿quiénes van a participar? ¿Cuántos son los que participantes? ¿Dónde se desarrollará? ¿Y cuánto costará? Tiene su importancia, el costo también. Pero cuando ustedes van a charlar con una mamá o con 2 mamás en la comunidad, es el costo. No es muy significativo, por decir. Ustedes pueden ir a charlar con la mamá sin necesidad de estar yendo en una movilidad, porque las comunidades generalmente no son muy grandes. Llevarán su materialcito educativo bajo el brazo. Ya están intuyendo ustedes seguramente qué material voy a llevar para dar una charla educativa, ¿cierto? No costará mucho, digamos que son unas 10 cuadras, por decir, quizás podrían tener algún taxi o la movilidad del centro, ¿no es cierto? Ustedes se desplazan con facilidad y comienzan a charlar, comienzan a ir al lugar y eso no tiene un costo. Quizás para su refrigerio o quizás comprar algunas cositas chiquititas, unas galletas, por decir, para dar el premio a la mamá. Porque es bien motivador llegar ahí y charlar y cuando el momento de evaluar la charla, si han aprendido bien lo que ustedes han ido a compartir, hay que darle un premio para compartir unas galletitas, ¿no es cierto? Miren cómo estoy queriendo que ustedes tengan en la cabeza que este proceso de educar en salud a la comunidad no tiene que ser un proceso frío, muy esquematizado. Ustedes en la cabecita tienen que tener qué es lo que quiere que aprenda la señora o el señor o la familia. Y para eso ustedes tendrán que buscar algunas palabras más fáciles, algunos tecnicismos propios de la comunidad para hablar con ellos, por ejemplo, ¿no? Tendrán que buscar ser más empáticos. ¿A qué me refiero? Que estén más buenas personas cuando van a hablar. No piensen que son doctores y están aquí arriba y el resto está ahí, abajo, que tiene que escucharles. Igual a igual. Horizontal la educación. Es posible que eso haya pasado, mis queridos jóvenes, en el pasado, justamente. Porque el equipo de salud llega a las comunidades en su movilidad, en su ambulancia, y vamos a dar una charla en un lugarcito de la plaza o en los ambientes del sindicato, etcétera, y preparan unos. Y claro, el equipo de salud se moviliza, va con su motorcito de luz incluso. Yo he visto estas cosas. Y reúnen a la comunidad, ahí los niños riendo, jugando, la comunidad ahí escuchando, y dan una película. A la comunidad le interesa, pues han venido a darnos una película. No les interesa si es de salud, si es de fútbol o si es de educación. Están ahí sentados mirando la pantalla porque no tienen muchas cosas que hacer, ¿no es cierto? Es una novedad que haya llegado la ambulancia para dar una charla. Eso es lo que se hace y lo que se ha hecho siempre. Al finalizar, el equipo de salud recoge sus cosas, se va, listo. No ha quedado nada. No se ha hecho un proceso de evaluación. Que si la comunidad ha aprendido, que los mensajes que se han dado, de alguna forma ellos los han captado para su formación. No, ellos han participado, se ha ido el equipo de salud, se han despedido, muchas gracias. Y listo. Y las gentes que estaban en la placita se vuelven a sus casas, a hacer lo que tienen que hacer y listo. Quizás eso fue lo que pasó, por eso es que no hemos generado un cambio profundo en la comunidad.
Por eso a veces yo creo que la charla educativa individualizada con una, con dos, hasta con tres mamás, es más productiva que presentar en la plaza una película sobre la lactancia materna. Niños sentaditos ahí, jovencitos, jovencitas, mirando la película, un tema que no les interesa. Lactancia materna. Unas cuantas mamás ahí aprendiendo algo, escuchando, informándose. Terminó la presentación y se terminó todo. Quizás por ahí hemos fallado. Pues claro, es más fácil, ¿no es cierto? Poner la pantalla, hacer funcionar el data display o el CD y listo. 30, 40 minutos de película y se acabó. Es más productivo que ustedes charlen 15 o 20 minutos con las mamás. Charlen. Eso va a generar cambios en las mamás, en las dos o las tres mamás que han estado ahí, con sus esposos posiblemente. Mejor sería siempre. Entonces, vean, mis queridos jóvenes, que la selección del medio que van a utilizar tiene que considerar varios aspectos. El medio que voy a utilizar, quiénes van a participar, cuántos son los que van a participar, dónde se realizarán las actividades y cuánto costará esta aplicación. ¿No es cierto? Entonces, eso es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque si no consideran esta situación antes de ir a dar una charla, ustedes se pueden encontrar con varias situaciones que a veces pueden desmoralizarles, ¿no es cierto? Ustedes bien felices, se han preparado con su material, su data display y todo, y resulta que van a la casa, bien, doñito, ¿dónde hay un enchufe? Ay, solo hay enchufe ahí adentro en el dormitorio, en nuestro dormitorio. Y ahora, pero está lejos, ¿dónde voy a dar la charla en su dormitorio? No puedes dar en su dormitorio. Necesitas quizás un extensor de cable para que puedas salir un poco al patio y puedas en un lugarcito más o menos oscuro presentar tus diapositivas, no sé, tu material, tu CD. O lo peor, que no hay corriente, porque resulta que la corriente comienzan a dar a partir de las 6 de la tarde a todos, porque durante el día no utilizan corriente, electricidad. Y tú has ido a las 10 de la mañana y no está funcionando la electricidad en el pueblo. Y un fracaso, y te vuelves desmoralizado. Entonces, eso es bien importante. Pensar dónde voy a dar mi charlita. Y si te permite el tiempo, ya con anticipación tendrías que charlar con el representante de la comunidad que seguramente esté informado. Si esta casa tiene corriente eléctrica, si va a haber en la comunidad, en qué horarios dan la luz, todas esas cosas tienes que conocer tú para que tengas un proceso educativo exitoso. No pienses que vas a tener una audiencia de 10, de 20, no. Nuestras comunidades, con 5 estamos contentos, con 4 igual. Y no es tiempo perdido, mis queridos jóvenes, el hablar con 2, con 3, con 4. A veces generamos expectativas propias de tener una audiencia tremenda donde yo me he preparado bien. Cuando llegas y ahí están 3 papás, 3 con sus esposas, y listo. Ni se te ocurra subir a un lugar más elevado para charlar. No. Tienes que estar a su misma altura, mis queridos jóvenes. Todos estos detalles que yo les cuento son producto también de la experiencia que hemos tenido en tantos años de educar a la comunidad. Las hemos ido recogiendo, pues. Errores que al principio los hemos cometido. Por eso les contamos para que esto sea exitoso para ustedes. Bien, jóvenes de la mañana, entonces, un abrazo en la distancia, un buen almuerzo y nos vemos más tarde. No, pues con ustedes la próxima semana y con el grupo de la tarde a partir de las 2 de la tarde. Un abrazo, que les vaya muy bien.